Bueno, estos también pueden ser llamados bar, crecen en presencia de oxígeno a temperaturas de 36 a 37 grados, pueden sobrevivir en estado de secación durante mucho tiempo y bueno, su desarrollo en los medios de cultivo es muy lento. El medio de cultivo este de Lowenstein, no sé si lo estoy pronunciando bien, Lowenstein Yates o James, es un medio de cultivo que se emplea obviamente en microbiología para hacer como vaya posible el trabajo del crecimiento de estas bacterias, principalmente en Mycobacterium tuberculosis, y en este caso es de 4 a 8 semanas. Les puse ahí una imagen de más o menos cómo se ve el cultivo y ¿qué les iba a decir? Bueno, que se ve, bueno, verde azul por el color es como, sí, verde azulado, porque tiene entre sus puntos para que se haga este cultivo, tiene el verde de malaquita, sulfato de magnesio y citrato de magnesio, que hacen como el que se pongan de este color. Bueno, ahora yo les decía que es una inflamación. ¿Una inflamación de qué o por qué? Aquí, más que nada, como les había dicho, es la inflamación de las meninges. En la imagen de la izquierda les puse cómo se ve normal en las meninges, que pues se podría o se puede distinguir la pia madre, la aracnoides, la dura madre, y el ovalito de abajo es cómo está esta inflamación de, pues sí, vaya, parece como un disquito rayado, pero de estas meninges, de todo lo que conlleva, se puede decir. En la imagen de la derecha, les puse esta imagen porque todo pasa en los... ¿Ya se ve otra vez la presentación? Sí, ya se ve. Bueno, les decía que les había puesto esa imagen. Les voy a ir explicando, obviamente, paso a paso cómo va, pero más que nada todo pasa, pues sí, conlleva o pasa por los plexos coroideos, por el ventrículo, los ventrículos, que es como el paso para que pues pase toda esta enfermedad, infección, bacteria. Bueno, en cuestión de patogenia, este Mycobacterium tuberculosis se considera una forma grave de esta enfermedad. Es el foco primario, al principio les había dicho eso, que el foco primario se localiza ¿por qué se traba? Les decía que el foco principal se localiza en los plexos coroideos, por eso les había puesto la imagencita anterior, con diseminación anterior a las paredes de los ventrículos y a los espacios subaracnoideos. Esta infección alcanza las meninges, se originan en las paredes de las pequeñas arterias, de las cuales se forman unos granulomas. De ahí, pues estos, como que se empiezan a romper estos pequeños, pues sí, granulamos y tubérculos gaseosos en el espacio subaracnoideo, y es cuando decimos que se implanta, bueno, cuando ya está la bacteria y es que está implantada en el encéfalo y en las meninges. La que sigue, por favor. Ok, les puse esta imagen.
Para concentrarnos primero en el líquido cefalorraquídeo, que de ahí, bueno, se produce en los plexos coroideos, después pasa a los ventrículos laterales, al tercero y cuarto ventrículo, y sale a través de los orificios y penetra el espacio supraracnoideo, y de ahí finalmente llega al torrente sanguíneo pasando por vellosidades aracnoideas y se difunde a través de sus paredes. Hasta aquí lo que les he dicho, más o menos me van entendiendo. Sí, Dianita. Ok. Bueno, ahora con lo que les dije más o menos es como por pasos, bueno, puntos, que ahora se los voy a explicar para que se vayan uniendo. Lo que va pasando es que, vaya, las arterias y los nervios craneales son envueltos pues sí, en un exudado. Véanlo, y así lo encontré yo, como, o sea, que se ve como un cuello de botella, o así se llama, ¿no? Están las arterias y los nervios envueltos en este exudado. Ahora, respecto al flujo del líquido, está al nivel de la apertura tentorial, esto puede dar lugar a pues sí, a una hidrocefalia, y es que no lo quiero hacer bolas, a ver, porque todo es un como conjunto, y pues sí, es como un conjunto para que de estos fenómenos patogénicos, y son responsables como de muchos efectos motores sensoriales. Me regreso tantito, ¿no? Les vuelvo a decir lo de las arterias y los nervios. Están las arterias y los nervios envueltos en este exudado, ¿no? Que les decía que se ve como cuello de botella. Ahora, cabe como poner en punto que este exudado pues tiene como predilección por la base del cerebro, y esta pues sí, como imán o predilección a esta base, es lo que nos da o nos afecta a que afecte a pares craneales, ¿no? ¿Cuáles son los principales? El 3, el 6 y el 7. Y bueno, el quiasma óptico, que son los más, pues los principales más afectados. Todo este conjunto, bueno, de estos pares y de estas como fenómenos, dan consecuencia a estas vasculitis que les decía hace rato, que hay vasculitis de los vasos que conforman principalmente el polígono de Willis, que pues es el principal responsable del déficit motor que genera y aquejan a los pacientes que tienen estos, ¿no? También hay un fenómeno vascular y obstructivo que se instala en esta respuesta como inflamatoria de estos líquidos y de estas meninges, que en este proceso hay una proteína que ayuda, bueno, es el factor que hace como todo trabajo, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. En conjunto, todos estos hacen vasculitis, infartos, entemas, y las hidrocefalias, que es lo que les comentaba, son los responsables o los principales responsables de estos defectos motores sensoriales del intelecto que conllevan a esta enfermedad. ¿Sí me entendieron o los hice volar?
Síguele. Sí. En cuestión de la epidemiología, esta afecta a individuos en todas las etapas de la vida, más frecuente en edad pediátricas. Esto de los 12 meses a los 4 años es el 50% de los casos en México y hay una mortalidad de 14 al 34%. Ahora, pueden englobarse dentro de un punto de la pobreza. Esto predomina en los estratos socioeconómicos débiles. También hay desnutrición, enfermedades anergizantes como esto es como, sí, en conjunto, sarampión, tosferina y rubiola. También hay padecimientos inmunosupresores, enfermedades lipoproliferativas y, bueno, como el SIDA. Y hacen al hospedero más como propenso o más, pues sí, a adquirir la infección. La que sigue, por favor. Bueno, encontré también esta imagen que en el año 2000 hasta el 2016, del 2000 al 2016, es la causa de muerte infecciosa, la primera causa de muerte infecciosa. También en el sistema nervioso central, la meningitis es el sitio pues más frecuente, como les había dicho, el 50% de los niños, el 10% en adultos, y la letalidad es del 40%. La que sigue, por favor. Ok. Ahora, en la fisiopatogenia. Les había comentado todo lo anterior para que me entendieran como todo este proceso. El Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de este bacilo tuberculoso llega al esqueleto al cuerpo por vía hematógena a partir del foco primario tuberculoso activo pulmonar. Entra al aparato respiratorio, al aparato digestivo, a la piel y puede entrar a otros. De ahí empieza como esta diseminación por vía hematógena, entran a las meninges serosas, el tuberculoma, puede hacer absceso cerebral, leptomeninges y la meningitis tuberculosa. Pasa al foco gaseoso, de aquí entran a los espacios subaracnoideos, ahí altera este flujo y es lo que les decía que produce esta hidrocefalia por el aumento del líquido, de los líquidos. Pues sí, del líquido cefalorraquídeo y en fin. Hay una predilección de exudado en la base, que es lo que les decía, que es como este imán, pues sí, imana la base del cerebro para que empiecen como a afectar estos pares y bueno, entra también a las arterias meningias y producen estos infartos. La que sigue, por favor. Ahora, en cuestión del cuadro clínico, este tiene 4 fases y 3 estadios. Si quieres, pásale la que sigue. Se los tengo desglosados. Estas 4 fases. Espérate. A ver. Mycobacterium tuberculosis llega a las meninges. Brenda. Te hablo. Entra, no está exponiendo Brenda, soy yo, Lupita. ¿Cómo? Entra al... Pues sí, a las... Perdón, doctor. No, yo estoy compartiendo nada más la pantalla, pero no entra las meninges como tal, sino, entra generalmente por los pulmones.
Y entonces, ¿cómo se hace la meningitis tuberculosa? Si Mycobacterium tuberculosis no entra al sistema nervioso central, ¿cómo se hace la meningitis? Porque hay esta inflamación de las... Fíjate lo que me vas a contestar, ¿eh? Entonces, niños, ¿entra o no entran las meninges? Pues sí, ¿no, doctor? Pero principalmente pues se generan los pulmones, ¿no? Y de ahí ya se va diseminando hacia, digamos, las meninges. Sí. ¿Y por qué dudan en contestar? Es que nos intimida, doctor. ¿Por qué los intimido? ¿Eh? Porque nos hace dudar, doctor. Pues es que si estudian, no deberían de dudar. Pero yo creo que ya estoy dándome cuenta que a ustedes nada más les gusta hacerme enojar. No lo escuchamos, doctor. Doctor, se escucha muy bajito. Que ya me di cuenta que a ustedes nada más les gusta hacerme enojar. Me volvió a escuchar bajito, doctor. ¿Ya no me escuchan? Ya mejor ahí, doctor. Que ya me di cuenta que a ustedes nada más les gusta hacerme enojar. No, doctor, es que salimos de examen y estamos así como mal. Pues sí, por no estudiar. Así como en mi examen. A ver, y entonces, si entra al espacio subaracnoideo, ¿qué va a pasar? Pues entra por los neutrófilos, ¿no? A través de la barrera hematoencefálica. Y Ajá, y luego. pues básicamente se produce la respuesta que se daría en la tuberculosis pulmonar por los linfocitos T citotóxicos y el reclutamiento de células fagocíticas, macrófagos y neutrófilos, ¿no? Que liberan interleucinas proinflamatorios. Y luego. También hay presencia de un exudado inflamatorio que va a afectar tanto a las meninges como a la médula espinal. ¿Quién estaba exponiendo, Brenda o Lupita? Yo, pero se me estaba trabando la compu. ¿Tú, Brenda?
No, Lupita. No, doctor. Lupita está exponiendo y yo, Brenda, estoy compartiendo la pantalla porque tenía problemas de internet, Lupita. Ah, Sí. es que ni siquiera dijiste qué pasa con la inmunidad en la meningitis tuberculosa y eso es importante, porque esa es la diferencia entre la tuberculosis pulmonar. A ver, los neutrófilos diseminan a Mycobacterium tuberculosis. ¿Los neutrófilos atraviesan la barrera hematoencefálica? Se diseminan por la barrera hematógena. ¿Y cuál es la principal célula que se va a infectar en el sistema nervioso central? Las células de la microglía, ¿Cuál? pues es que son macrófagos, ¿no? En el encéfalo. Bueno, en un inicio sí, pero ¿cuál es la principal célula que va a participar en la fisiopatología de la meningitis tuberculosa? Pregunta de examen. ¿Cuál, Lupita? Lupita. Creo que ya está, se fue su compañera, ¿verdad? No, aquí estoy, doctor. Entonces, apúrenle porque si no vamos a terminar tarde. Llevamos 5 minutos con la pregunta que les he hecho. No sé si estoy segura, doctor, pero serían las células de Langerhans. No. Es la última vez que yo les voy a dar la respuesta de algo que yo pregunte que debieron de haber estudiado. Porque si las próximas clases vuelvo a preguntar de algo que ya debieron de saber y no me responden, ya no les voy a dar la respuesta y se las voy a poner de pregunta en el examen. La principal célula que participa en la fisiopatología de la meningitis tuberculosa es la célula T, porque es la que se encarga de desencadenar la respuesta inmunológica en el sistema nervioso central. No dijiste tampoco las características del líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa y esto también es importante. ¿Cuáles son? No sé si le puedas adelantar.
¿O lo vas a decir más adelante? Tengo una tablita. ¿Más adelante? Mm, sí. Una antes de esa. Sí, está. No, es más adelante. De diagnóstico es la cuarta. Ándale. Por eso, ¿lo traes? ¿Lo traes? ¿Lo vas a explicar? Sí, lo normal y en la tablita que está ahí en la pantalla es lo normal. En la última fila lo de meningitis tuberculosa y ven. Ah, bueno. Entonces, síguele poniendo y ahorita ya lo explico. Regrésate por febrero. Les decía que el cuadro clínico se divide en 4 fases y 3 estadios. La primera fase es la fase inicial, es de 1 a 2 semanas. La fiebre no es alta, hay irritabilidad, hay hiporexia y hay apatía en un 90%. La segunda fase es el síndrome de hipertensión, ahí hay vómitos en proyectil. La tercera fase es el síndrome meningio. En este hay midriasis, signos meningios, hay hiperreflexia, hay afección de la pared de los pares 2, 3, 4, 6 y 7. Hay estrabismos, dosis palpebral. La cuarta fase es el síndrome encefálico. Hay somnolencias por midriasis, convulsiones, coma, rigidez de desequilibración, alteraciones del ritmo cardíaco y hay opistotonos. La que sigue, por favor. Opistótonos. Opistotonos, perdón. Y los 3 estadios, en el primer estadio hay fiebre terciana, hay irritabilidad, puede haber anorexia, apatía, el vómito dura de 1 a 2 días y todos estos pues puntos duran de 2 a 3 semanas. En el estadio 2 hay vómitos, irritabilidad, cefalgias intensas, signos meningios, hay crisis convulsivas, alteraciones de la conciencia y puede haber coma y esto dura puede durar de 2 a 4 semanas. Y en el estadio 3 hay somnolencia, la persona está somnoliento, ahí puede haber coma, signos meningios francos, hipertonía, opistótonos y afecciones de los pares craneales. Lo que sigue, por favor. En esta se produce por un periodo de 2 a 8 semanas de síntomas no específicos. Puede haber debilidad, malestar general, fatiga, mialgias, anorexia, cefalgias. Estas son frecuentemente. En niños hay son puntos como principales y factores importantes. En niños hay irritabilidad, somnolencias, no, no se alimentan como bien, no les da, pues no tienen esta como hambre, se podrá decir, tienen dolor abdominal, hay fiebre, pérdida de peso por lo mismo de que no se alimentan bien, hay elementos de irritación de las meninges, hay infecciones como les vengo diciendo y pues hay malestares como general. Y en personas ancianas a la tercera edad se puede manifestar únicamente cuando se sale
Ya. Ahí es, ajá, bueno, les puse esta imagencita que como que ilustra todo lo que les dije más fácil, que es de esta fiebre y temperaturas, el rechazo al alimento, los vómitos, el llanto, la irritabilidad. Eh, en caso de los bebés, hay retracción de la nuca, hay manchas o moretones, y ya en niños y en adultos, como les decía, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de la nuca, rechazo, bueno, sí, rechazo a la luz, somnolencia, dolor articular y convulsiones. Les puse esta tablita, me pareció importante porque son los signos y síntomas al ingreso hospitalario. Parezco disquito rayado, pero son como puntos importantes. Hay cefalea, estas náuseas, vómitos, eh, las convulsiones son como muy importantes, la apatía, la conducta de los, pues sí, de los pacientes y la historia de la tuberculosis. Hay fiebre, hay meningismos, hay parálisis del nervio craneal, coma, y el PPD es positivo. Bueno, en cuestión del diagnóstico, se hace el examen de líquido cefalorraquídeo. Aquí son clasificaciones anormales de líquido cefalorraquídeo y dedo, perdónenme. Hay mayor presión de apertura, hay letosis a base de linfocitos de 10 a 500 células, hay una mayor concentración de proteínas en intervalos de 1 a 5 gramos sobre litro. Y hay una menor concentración de glucosa de 1.1 a 2.2 milímetros de mol sobre litros. La que sigue para que les enseñe la tablita por fin. Bueno, esto es lo que me preguntaba el doctor. Del líquido de valor raquídeo normal se ve claro, cristalino, tiene células sin... Listo. Hay proteínas mayor de 45, bueno, son los valores es mayor de 45 miligramos de decilitro, la glucosa es mayor de 70 miligramos sobre decilitro, los cloruros va de 116 a 122 milímetros de mol. Y bueno, estos es como los valores normales. Y ya en una meningitis tuberculosa, el aspecto se ve claro, pero ya no se ve como cristalino, se empieza a ver como ligeramente turbio. Las células ya aumentan a 100. Se me fue. Bueno, aumenta así. Las proteínas son mayor de 45 miligramos sobre decilitros. La glucosa es menor.
de 70 miligramos sobre decilitros y los cloruros pues son discontinuos. Y en este caso, si se dispone de este líquido, se realiza una PCR para detectar el DNA de la meningitis tuberculosa. La prueba tuberculina resulta positiva en un 75% de los diagnósticos y hay 80% de los casos que hay anomalías en los rayos X de tórax, principalmente enfrentados en lactantes. Bueno, hay un diagnóstico diferencial con meningitis purulenta modificada, con encefalitis viral, encefalopatías de plomo, toxoplasmosis, histoplasmosis, dicomicosis, criptococosis, listeriosis, tiroides, absceso cerebral y mononucleosis infecciosa. En cuestión del tratamiento, es sobre todo a bases empíricas, suele emprenderse por la fuerte como sospecha clínica de esta bacteria, incluso sin que haya como un apoyo de técnica de laboratorio. En la que sigue tengo una tableta, por favor. Básicamente, casi... A ver, espérame. A ver, pasa otra vez la tablita. Ajá. Bueno, sí, en algunas ocasiones en la meningitis tuberculosa líquido cefalorraquídeo va a estar un poco amarillento, casi como en la meningitis bacteriana, pero no es tan común. Y otras puede estar claro. A pesar de que Mycobacterium tuberculosis se trata de una bacteria y que podríamos pensar que las características de la meningitis fímica deberían ser las mismas que la meningitis bacteriana, pues no es así, porque ya vimos que Mycobacterium tuberculosis tiene muchas características diferentes al resto de las bacterias, a pesar de que es una bacteria. Y las células que van a predominar, pues son monocitos, que ahí también podríamos pensar por qué van a predominar los monocitos si es una bacteria y deberían predominar los neutrófilos. Pero como está en sistema nervioso central, acuérdense que les dije que la principal célula que participa en la patogenia, pues son los linfocitos T. En un inicio sí son los monocitos, pero ya posteriormente los linfocitos T. Proteínas, ahí dice que están aumentadas, igual que en la meningitis bacteriana, y hipoglucorraquia, igual que en la meningitis bacteriana, y pues también los electrolitos, que en este caso sodio, cloro, pues van a estar disminuidos en comparación con las otras meningitis. Y pues el diagnóstico pues se hace con PCR de líquido cefalorraquídeo o con un cultivo de líquido cefalorraquídeo del cultivo Lowenstein-Jensen que mencioné hace rato, que es el específico para Mycobacterium tuberculosis. En las meninges, al igual que vimos en el pulmón, se pueden formar tuberculomas o complejos de Ghon
ya sea dentro del espacio subaracnoideo, y si se forman dentro del espacio subaracnoideo, pues van a obstruir y pues puede provocar una hidrocefalia. Y en el parénquima, pues se va a producir, o se pueden producir estos abscesos. Bueno, no abscesos, sino los complejos de Goni, etcétera, que ya vimos. Pero por acumulación de secreción purulenta, sí se puede obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? Creo que nada más es lo más importante. Y ahorita que diga el tratamiento, hay algo muy, muy importante en el tratamiento que no se utiliza en ninguna de las otras meningitis. A ver, ¿qué es? Que es un conjunto de pues cefalosporinas de tercera generación. En la mayoría, bueno, encontré que en la mayoría son cefalosporinas y a excepción de 2 que se hace con vancomicina, pero eso se hace con en conjunto de otros 5 medicamentos, que es la isoniazida, la rifampicina, pirancinamida, etambutol y piridoxina. ¿No? Bueno, aquí está lo que les decía, que se ocupa cefalosporinas de tercera generación, que principalmente es la ampicilina, pero este tratamiento se hace en conjunto con esta terapia se incluyen estas 5, bueno, una de estas 5, la isoniazida son 300 mililitros al día, la rifampicina son 10 mililitros kilogramos al día, la piracinamida son 30 mililitros kilogramos al día, el etambutol son de 15 a 25 mililitros por kilogramo al día, y la piridoxina es de 50 mililitros al día. Y bueno, esto se hace como en el momento de conocer la sensibilidad de la meningitis tuberculosa, de los antimicrobianos que interrumpen bueno, en este caso hay algunos antimicrobianos pues sí, que como que actúan para interrumpir pues no interrumpir, pero como no dejar que hagan como su trabajo del etambutol, y es por eso que hay como estos 5 medicamentos. También en pacientes con VIH negativo se administra dexametasona, o se puede administrar dexametasona de 13 a 16
mililitros en 3 semanas, y esto se va disminuyendo poco a poco. Empiezas con de 13 a 16 y se va empezando a disminuir. Y bueno, en el caso de la piracinamida, se interrumpe después de las 8 semanas y se continúa con isoniazida y rifampicina cuando hay como una respuesta satisfactoria. Se administra o se va administrando para ir como disminuyendo la dosis de 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses. Encontré que era más, bueno, a lo mejor eran como 6, pero hay veces que sí se llega a administrar los 12 meses. Y ya. ¿Preguntas? No, doctor. ¿Quién sigue con hepatitis? Yo, doctor. Ya, Miguel Ángel. Voy, doctor, permítame. Ya se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve o no? Sí, ya sé. Sí, eso. Bueno, yo voy a comenzar hablando acerca de del virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis D. Como tal, tenemos en mente que, bueno, el virus de la hepatitis A prácticamente va a ser una enfermedad que va a causar va a ser una enfermedad, perdón, infecciosa causada por el virus de la hepatitis A, conocido como sus siglas VHA. Va a estar caracterizada por una inflamación aguda del hígado en la mayoría de los casos. En este caso, la hepatitis, bueno, no puede ser crónica y no causa daño permanente sobre el hígado, pero ahorita más adelante les voy a decir por qué sí y por qué no. Como segunda, bueno, seguida de una infección a través del sistema inmunológico, va a producir anticuerpos en contra del virus de la hepatitis A y se lo va a conferir una inmunidad al sujeto que va a estar batallando con el virus. Como tal, va a ser asintomática y también va a ser subclínica, y en niños menores de 2 años puede llegar a presentar síntomas, y la mayoría de la población, bueno, una tercera parte de la población como tal, son portadores, bueno, no son portadores, sino pasan a ser asintomáticos en la enfermedad. Conforme va aumentando la edad, mayor es la gravedad de las complicaciones que llega a presentar. En este caso, si se resuelve sin progresión, y sobre todo lo más importante es mantener la vigilancia. Y se ha descrito, la OMS describió, perdón, la hepatitis A en México como una enfermedad endémica. Sin embargo, en algunos lugares pues sí se llega a presentar algún brote de hepatitis A. Sobre todo esto es en las escuelas, en las primarias y en los kinders, porque es donde más hay manipulación de los alimentos. Como tal, dentro de la epidemiología, como les estaba comentando, si nosotros podemos ver, la OMS la ha descrito ya como una enfermedad intermitente y también alta, por los casos que les había comentado anteriormente que se llegan a presentar. En algunos países con
bueno, en algunos países ya más desarrollados, prácticamente la inmunidad de ellos o la enfermedad que lleguen a presentar no va a ser severa, puesto que pues si nos ponemos a pensar en cada país, los hábitos alimenticios son distintos y también la forma de elaborar. Entonces, por ende, pues, se ha erradicado esta enfermedad, pero sí llegan a haber algunos brotes. Como tal, el virus de la hepatitis A, el virus va a permanecer a a una familia de tipo picornabilidad del género hepatovirus. Va a ser un virus de tipo RNA mensajero y va a tener una cápside, pero esta cápside va a ser indefinida. Por ende, va a ser un virus desnudo y su transmisión va a ser oral fecal principalmente. Prácticamente, bueno, su estructura tiene una cápside desnuda de tipo icosaédrica de 27 nanómetros. Va a tener también, ¿sí ven mi puntero? ¿Sí se ve? Creo que no, compañero. No, no lo veo. Permíteme. Mm, Creo que es allá en el oficito. Bueno, la flechita sí la llegan a ver, ¿verdad? ¿Eso? La flechita del mouse. No, no se ve, compañero. No, no ¿No? se ve. Bueno, les voy a ir describiendo para no atrasarnos. Les voy a ir describiendo como tal la estructura y espero que me vayan entendiendo. Si no, igual me pueden interrumpir y veo cómo le hago para explicarles. En la estructura va a tener una cápside desnuda, que es prácticamente las bolitas de color verde, si lo quieren ver así. Va a ser de tipo icosaédrica y tiene una medida de 27 nanómetros como tal todo el virus. Dentro del genoma va a ser un RNA mensajero monocatenario de 7.400 nucleótidos que va, bueno, o sea, aquí como lo pueden ver en la línea roja, y va a también tener proteínas de tipo BPG. Estas van a estar unidas a un extremo 5' y un poliadenosido unido al extremo 3'. Esta es la proteína encargada, esta va a ser la más importante porque a través de esta proteína va a ser la encargada de poder introducirse a las células del hospedero. Dentro de lo más importante aquí es que dentro de este virus de la hepatitis A, vamos a tener 4 principales proteínas. Una de ellas es la BP1, la BP2, la BP3 y la BP4. Estas son muy importantes porque, a su vez, el genoma del virus, prácticamente sus estructuras BP4, BP2, BP3 y BP1 son las más importantes para que se pueda desencadenar, bueno, no se pueda desencadenar, sino se pueda adherir más fácil al receptor de las células del hospedero. Y pues como importancia, bueno, no se conoce la función específica de todas las proteínas, sin embargo, son muy importantes porque sí hay una adherencia. Entonces, a diferencia de la proteína P2, 2A, 2B y 2C, que hasta la actualidad no hay como tal una información certera. Como les había comentado, la transmisión principalmente va a ser fecal-oral. Entonces, comenzaremos que el virus se va a transmitir a través de los alimentos contaminados, de las aguas igual contaminadas. Entonces, va a ingresar principalmente a través de la boca y ahí van a suceder dos casos principalmente. Uno es que al momento de ingresar, prácticamente va a ser ingerido, se va a quedar ahí en la faringe, sobre todo en las amígdalas, y se va a poder replicar el virus. Aquí es muy importante porque, como tal, el virus de la hepatitis A va a tener una resistencia a los ambientes ácidos. Entonces, muchas veces llega a burlar este pH que tenemos en la faringe e incluso en el estómago, lo cual va a poder burlar, pues estos, pues sí, prácticamente va a poder burlar todos los sistemas
todas las células, perdón, del sistema inmunitario para poder ser fagocitado. Entonces, una vez que ingresa, se queda en la faringe, en las amígdalas y se va a replicar y el virus de la hepatitis A va a pasar a torrente sanguíneo y por ende va a pasar sí, va a pasar a torrente sanguíneo y ahí va a haber una viremia a nivel de la circulación sanguínea. A su vez, va a acceder ahí directamente a cualquier órgano. Sin embargo, esta es una pregunta que se hicieron muchos investigadores que decían, ¿por qué al momento de que ingrese por esta vía, por qué si entra a torrente sanguíneo y la mayoría de la sangre va a diferentes tipos de órganos, por qué no infecta a todos y solamente a los hepatocitos? Bueno, esta más adelante se describió, dos investigadores descubrieron que hay receptores específicos para el virus de la hepatitis A, conocidos como HHVA-CR1. Estos son los encargados de poder identificar como tal a la gente para que pueda ingresar. Entonces, en otros órganos como tal no existen estos receptores, por ende no hay, pues sí, o sea, no les causa nada prácticamente el virus de la hepatitis A en otros órganos. Y también la segunda vía por la que puede entrar va a ser a través de la boca, va a ingresar a través de la faringe, va a pasar por el esófago, llega al estómago. Aquí va a estar el ácido clorhídrico y todo, pero recordemos que, bueno, el pH como tal sí es ácido, pero si recordamos anteriormente, les comenté que el virus de la hepatitis A puede sobrevivir a un pH incluso hasta un pH de 1. Entonces, por ende, va a burlar el ácido clorhídrico y a su vez, a través de cualquiera de las dos vías, su finalidad va a ser llegar al hígado. Una vez que llega al hígado, bueno, perdón, antes que nada, se me olvidó decirles que incluso el virus de la hepatitis A puede resistir a cierta manera de desecación. En este caso también prácticamente, aunque nosotros usemos algunos detergentes o lo que sea, pues el virus no va a poder morir por este mismo pH. Una vez que llega al hígado y ya tiene sus receptores específicos CR1, perdón, aquí va a empezar a entrar el genoma del virus, se une a este receptor y entra al citoplasma. Una vez que entra a citoplasma, van a suceder dos cosas. A través de su ARN mensajero, como les había comentado que el virus es un ARN mensajero, se va a unir como tal a los ribosomas y aquí va a suceder uno de los sucesos muy importantes, que es la síntesis de proteína. Ahora, una vez que se sintetizan las proteínas en ribosomas, van a tener una acción sobre las proteasas y también este ARN va prácticamente a decir, transcríbeme esta información y a su vez se van a formar ARNs de tipo mensajero y ribosomal, lo cual a su vez, una vez formados y que se acoplan las proteínas que ya se habían sintetizado en ribosomas, se va a formar lo que es el ensamblaje. Una vez que se forma el ensamblaje, se forma la recopilación del virus de la hepatitis A y a través de exocitosis va a poder salir. Ahora, esto es a nivel del hepatocito como tal, pero también leí que las células de Kupffer tienen una función muy importante también porque ellas van a ser las encargadas prácticamente de poder, al momento de que identifican que un agente extraño está siendo invadido a los hepatocitos, las células de Kupffer lo que van a hacer, van a sintetizar interleucinas, principalmente van a sintetizar la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, e incluso también las prostaglandinas. Las células de Kupffer prácticamente son las encargadas de que el virus como tal van a presentar cierto tipo de citotoxina, bueno, perdón, de citotoxina, van a presentar sí, van a sintetizar prácticamente estos mediadores para poder fagocitar al virus. Pero lo que pasa aquí es de que una vez que el virus está siendo replicado y replicado y replicado y replicado y replicado, va a haber una alteración tanto en los hepatocitos y en las células de Kupffer y por ende muchas veces va a llegar a sobrecargar a estas células
Y una de las características principales es de que una vez que tanto se está activando, las células van a sintetizar tanto las interleucinas como los TNF-alfa y el factor de necrosis tumoral, y estos a su vez van a ser prácticamente los que van a modular la síntesis de ADN y sobre todo van también a metabolizar los lípidos y sobre todo la albúmina a nivel del hígado. Entonces, a su vez, cuando están siendo estimuladas constantemente y hay una replicación constante, va a haber una alteración y por ende va a haber una pérdida de función y va a haber un aumento sí, prácticamente va a haber una disfunción a nivel hepático. No sé si tienen alguna duda con respecto a la replicación. Creo que no, compañero. Bueno, como tal, una vez que las células de Kupffer van a tener una respuesta inmunitaria, va a ocurrir posteriormente una respuesta, bueno, sí, o sea, la respuesta inmunitaria se va a activar y en ella las células, como tal, los monocitos, macrófagos y los linfocitos, se van a activar en respuesta a sustancias que van a ser mediadoras para poder eliminar, como les había comentado, interleucina 1, la 2, TNF-alfa y todas estas. Entonces, sin embargo, bueno, si la respuesta inmunitaria no se resuelve bien, en este proceso se va a aparecer una fase crónica de inflamación. Esto es cuando se liberan numerosos mediadores, como puede ser el TNF-alfa, interferón gamma, y van a provocar el proceso inflamatorio. Por esta razón, prácticamente las células de Kupffer van a desempeñar un papel muy importante o un papel clave en la defensa inmunitaria contra cualquier tipo de virus. Y pues como tal, las células de Kupffer son las encargadas de poder eliminar este virus, pero si hay una replicación constantemente en los hepatocitos, pues no se va a poder y va a producir lo que es la falla hepática. Ahora, perdón, que está en el hígado el virus de la hepatitis A, las citocinas, TNF-alfa, las células citotóxicas, a su vez va a haber una hiperfunción a nivel de hígado, lo que va a producir que el hígado, como ya sabemos, va a tener diferentes funciones. Una de ellas es que a nivel de hígado, bueno, se va a metabolizar, pues sí, va a ser prácticamente el órgano que va a ayudar a la metabolización, también va a almacenar glucosa, también a la degradación de lípidos. Entonces, cuando hay una hiperfuncionalidad de estos tratando de eliminar a este virus, van a desencadenar prácticamente todo lo que ya viene acompañando a lo que es la patología. Una de ellas es la A ver, ictericia. pero espérate, a ver. Es que faltó algo muy importante. ¿Cuál, doctor? No. Déjame presentar, por favor.
¿Cuáles son las funciones del hígado? La principal es el metabolismo, la desintoxicación, la regulación hídrica, la regulación hormonal y la regulación sanguínea. Bueno, esos son los que yo tengo en mente. Pero la principal es la metabolización. A ver. En sus clases de histología, los hepatocitos tienen espérame. Los hepatocitos tienen forma hexagonal. ¿Cuáles son las características de los hepatocitos? ¿Cuáles son? Son células poliédricas. Ujú. Es con uno o dos núcleos esféricos. Bueno, sí llega a presentar uno o dos núcleos esféricos. Ujú. Son poliploides y tienen un núcleo prominente. ¿Por qué? Eso sí, no sé, doctor. ¿Cómo? O sea, es que sí sé cómo es la característica, pero no sé por qué hay dos ¿Pero núcleos. por qué? Pero si eso lo vieron en histología. Es Y en por el gases. predominio de la eucromatina. No. En el citoplasma, algo muy importante es que tienen los peroxisomas. ¿Qué es eso? ¿Qué Son, son los peroxisomas? son componentes que tienen algunas células en su interior. Contienen catalasa y peroxidasa. ¿Para qué es eso? Para formar especies reactivas de oxígeno. ¿Mm? Para formar especies reactivas de oxígeno, ¿no? También ayudan a la degradación o a metabolizar los ácidos grasos. Para el metabolismo de toxinas. Y bueno. Y entonces está el hepatocito. Uy, espere. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el conjunto de hepatocitos? ¿Qué es un conjunto de hepatocitos? ¿Cómo se llama?
Un lobulillo hepático. A ver, ¿qué es un acino? ¿Qué es un lobulillo? ¿Y qué es un lóbulo hepático? ¿Mm? Miguel Ángel. Sí, doctor. Como tal, el lóbulo hepático, lobulillo hepático va a ser mm, va a ser como la unión de diferentes, bueno, sí, la unión de varios hepatocitos. Entonces lo que está ahí en el dibujo es un lobulillo. Mm, no. A ver, niños, búsquenle. Se podría decir que el acino es como, eh, o sea, es lo que está solito, ¿no? Lo que está solito y el lobulillo ya es la estructura del hígado y el lóbulo ya es cómo se va a dividir el hígado. Por eso que dibujé, ¿qué es? Ese es un lobulillo portal, ¿Cuál? el de arriba, el de color verde. ¿Esto es un lobulillo portal? ¿Seguro? Es que No, bueno, es un acino porque el lobulillo tiene las venas, ¿no? Y los capilares y los sinusoides hepáticos. El de abajo, el que está haciendo ahorita sí es el lobulillo. ¿Y entonces un acino hepático qué es? Es la unidad que contiene el pequeño espacio de la puerta en el centro y las vénulas hepáticas se encuentran en la periferia. Sí es la unidad funcional del hígado, ¿no? ¿Cuál? En la El cima. acino. Triada portal. ¿Qué es la triada portal? ¿Qué es la triada portal? Es la que consta del conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Ujú. ¿Y los sinusoides hepáticos? Es el espacio que discurre entre cada hepatocito y que en este, pues básicamente es la circulación hacia ellos, originada de la triada. ¿Y qué es eso? El espacio de Dis.
Es un compartimento, ¿no? Que separa bueno, no, sí es un compartimento entre las células endoteliales y los hepatocitos que van a producir ahí el intercambio de sangre entre ellos. Ujú. Y aquí están las células de Cooper. ¿Qué son esas? Macrófagos que están bueno, residentes del tejido hepático. Ujú. Ahora, todo esto se altera en la hepatitis. Por eso en la hepatitis, ¿por qué puede haber una hipertensión portal en la hepatitis? Mm, Yo leí que porque había un aumento como tal sí, o sea, un aumento en el trabajo de los hepatocitos, entonces al aumentarse, hacían menos, sí, o sea, prácticamente lo que hacían era disminuir el flujo sanguíneo y por eso aumentaba la presión. Ujú. ¿Y qué es la bilis? ¿Qué es la bilis? Bueno, ese es un líquido que va a ser secretado por el hígado y se va a almacenar allí en vesícula. Y bueno, prácticamente ayuda para la digestión y descomponer grasas y ácidos grasos. Bueno, ácidos grasos. ¿Qué contiene la bilis? Agua Bilirrubina, ácidos y sales biliares. biliares. Ácidos grasos, colesterol. A ver, espera. ¿Qué son las sales biliares? ¿Mm? Son, pues son las sales pues ahora sí que de los ácidos biliares. ¿Y para qué sirven? Para la digestión y para descomponer las grasas. ¿Qué significa eso? Que tienen una función emulsificante. Que van a envolver a los ácidos grasos en micelas, ¿no? Bueno, las descomponen y las envuelven. ¿Y qué es una micela? Es como una vacuola en la que se almacena, pues básicamente lo que es la grasa, que está descompuesta, que ha sido descompuesta por las sales biliares. Ajá. ¿Cuáles son las sales biliares? No son las de sales ióricas y potásicas, ¿no? Sí, no. No. No sé si sea la alanina aminotransferasa y el aspartato.
No, esas son enzimas hepáticas. Es el ácido glicólico. ¿Qué otro ácido es? Aparte de este que puse, uso de oxoxicólico, ¿y qué otro? El ácido cólico. ¿Era el ácido que no desoxicólico? Ujú. Ahora, ¿qué es la bilirrubina? Porque si no entienden esto, Es no el van a entender. producto de desecho de la hemoglobina. Ok. Proviene del metabolismo de la hemoglobina. ¿Qué es la bilirrubina directa? Creo que, bueno, es la bilirrubina que se une al grupo hemo y a su vez esta se conjuga y ya se le conoce como bilirrubina directa. La directa está unida al Ujú. ácido glucurónico. Y también la albúmina. ¿Y la indirecta? Es la que está unida a la albúmina. Bili... Ay. Ujú. ¿Y qué es la que si aumenta una u otra? ¿Cómo dijo Doc? ¿Qué diferencia hay entre que aumente la directa o aumente la indirecta? La diferencia es de que una va a necesitar de la otra para poder entrar al hepatocito y este a su vez irse a torrente sanguíneo. ¿Cuál? Como tal, si no mal recuerdo, es la indirecta. ¿Seguro? La directa. A ver, ¿cuál? A ver, si aumenta la bilirrubina directa, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Porque ahí también viene lo clínica de hepatitis, que hay una hepatitis. Bueno, en la hepatitis aumenta la bilirrubina y provoca ictericia. Y hay una ictericia obstructiva y otra no obstructiva. ¿Qué bilirrubina aumenta en la ictericia obstructiva?
La directa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo que Porque, va a pasar a través de, pues es la que va a ir directamente al torrente sanguíneo, ¿no? ujú, y la que va unida a albúmina, que es la indirecta, es la que va a aumentar en la no obstructiva. Porque en la obstructiva se empieza a acumular la bilirrubina directa en el hígado y entonces se tiene que ir saliendo para desecharla por el torrente sanguíneo. Am, bueno, y entonces ese contenido inflamatorio, o bueno, esa inflamación de los hepatocitos, va a incrementar las transaminasas. ¿De dónde vienen las transaminasas? Son enzimas que van a estar en hígado. ¿Y por qué aumentan? Bueno, dentro de la patología yo leí que estas aumentan porque al no haber como tal una, sí, vaya, al momento de que los hepatocitos están tratando de erradicar a este, descuidan algunas enzimas como son las transaminasas, la TGP, la TGO y esta otra. Ujú. ¿Y eso qué va a significar? Ahí ya sí, no, bueno, no sé si ya sería daño hepático, ¿no? Bueno, no, Sí, sí, ¿no? Es que ahí en el libro sí venía como un poco raro. es un daño al hepatocito porque esas transaminasas están en el citoplasma del hepatocito. Y si se daña el hepatocito, esas transaminasas van a salir al espacio portal y se van a ir acá arriba a lo que les dibujé de los sinusoides hepáticos. Entonces, si se inflama, estos hepatocitos van a obstruir la tríada portal y van a provocar una ictericia obstructiva porque están obstruyendo el canalículo biliar. Y también va a incrementar va a provocar una hipertensión portal porque están obstruyendo la vénula portal y los sinusoides portales. Ya sigue. Ok, bueno. Ni entendieron, ¿verdad? No, doctor, sí. Sí, doctor. Yo sí. No sé, doctor. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, compañero. Ok. Este. mm, Bueno, una vez que ya está aumentada la bilirrubina y bueno, todo lo que nos comentó el profesor, realmente muchas veces, bueno, perdón, el virus de la hepatitis A va a tener la posibilidad de atravesar junto con la bilirrubina a lo que es sí, a lo que viene siendo ya el torrente sanguíneo. ¿Por qué lo atraviesa? Leí que el virus de la hepatitis A, al no tener como tal una membrana liposoluble, va a tener una membrana hidrosoluble, lo cual le va a permitir ese acceso, perdón, muchísimo más fácil de atravesar y por ende ya es lo que se le conoce como la viremia, sino ya va a estar el virus de la hepatitis A
en torrente sanguíneo junto con la bilirrubina y toda la fisiopatología que va a estar aumentada. Eh, como tal, bueno, en este cuadro nosotros podemos ver que al momento de que hay una infección como tal del virus de la hepatitis A y al aumentar el ALT, también van a haber antígenos que van a ser anticuerpos IgM, antivirus de la hepatitis A, y a su vez también van a ir aumentando los anticuerpos IgG, antivirus hepatitis A. Como tal, van a aumentar los anticuerpos IgM van a ir aumentando porque van a ir detectando que hay una, una viremia a nivel bueno, sí, a nivel de la sangre. Entonces, a su vez también van a ir aumentando los anticuerpos IgG. Los IgM como tal van a ser los que van a poder identificar que hay un aumento del virus de la hepatitis A, y los IgM a su vez van a ser los que van a detectar si el paciente ya está saliendo de la enfermedad. Esto es muy importante porque, bueno, en este cuadro, a través de las semanas desde que el paciente está contagiado, desde que ingresó los alimentos y se forma toda la fisiopatología, llega un momento en donde esto tiene que disminuir. Entonces, hasta a su vez, bueno, en el libro marca un punto de corte, que es cuando ambos, uno disminuye y el otro va a ir en aumento. Los anticuerpos IgG van a ser los encargados de mantener ya como tal lo que es sí, prácticamente van a ser los que van a tener ya la inmunidad contra este virus, pero aquí, como les había comentado al principio, no muchas veces los pacientes llegan a presentar la ictericia. Entonces, esto es muy importante porque pues muchos de ellos pasan por ser asintomáticos. Dentro de las manifestaciones clínicas, como tal, puede ir desde una infección clínica hasta una falla hepática aguda. Esto dependiendo de que si las células hepáticas y las células de Kupffer van a tener la posibilidad de erradicar el virus o no. También dentro de las manifestaciones clínicas no va a progresar a una hepatitis crónica. Sin embargo, sí se han descubierto que muchos pacientes con inmunodeficiencia tienden a ser candidatos a una falla hepática crónica precisamente por esto, porque como no hay, el sistema inmunitario no está siendo preparado para este patógeno, pues por ende, pues lo va a alterar. También dentro de sus manifestaciones clínicas, su inicio suele ser abrupto, con fiebre, náuseas, vómito, malestar general, junto con coliuria, ictericia y bueno, como les había comentado, en algunos casos. Esto es muy importante porque, de hecho, en el libro también marca que una vez que el hepatocito está tratando de eliminar al virus, los hepatocitos y las células de Kupffer, lo primero que van a necesitar van a ser la energía. Entonces, a su vez, cuando están ocupando esta energía y el paciente pues no había comido, no había desayunado y el hígado tiene la posibilidad de almacenar glucógeno, estas a su vez van a empezar a usar ese glucógeno y por ende pues va a ir disminuyendo la energía, y si no hay energía pues no llega, si no hay glucosa, perdón, la glucosa no llega a nivel cerebral, y entonces por eso los pacientes ya empiezan a tener mareos y todos los daños. Incluso uno de las complicaciones es a nivel cerebral. Por ende, antes se decía que los pacientes que tienden a tener, o los niños con hepatitis A, y están así, pues se les daban muchos dulces para que pues no decayera. Y en menor frecuencia se van a presentar prurito, diarrea y también erupciones cutáneas. Dentro del diagnóstico de laboratorio, lo principal es el cuadro clínico, aunque también debemos de tener muy en mente esto porque en el libro habla de que hay pacientes que llegan a presentar pseudoictericia. Son pacientes que tienen todas las características de ictericia, pero la única diferencia es que en la esclera ellos no van a tener este coloramiento amarillento. Entonces ahí podemos descartar si el paciente sí llega a tener una hepatitis o no. Eso es lo más importante en la clínica.
También dentro del diagnóstico de laboratorio podemos nosotros también pedir pruebas de función hepática para saber cómo están trabajando los hepatocitos y los niveles de ALT, aspartato, aminotransferasa. También podemos pedir la bilirrubina para ver si esta está aumentada o declina, bueno, aumentada o en valores normales. La detección de anticuerpos con anticuerpos IgM y una PCR fecal. Esto aquí encontré que no es tan factible porque llegan a producir falsos negativos porque como tal la materia fecal sí va a tener presencia de virus, pero también va a tener otro tipo de organismos y otras composiciones, lo cual puede llevar a un falso negativo. Y también en un artículo leí que hay un estudio que se realiza para saber si las células de Kupfer están trabajando bien. No sé si esté bien eso, doctor. ¿Cómo? Ajá, es que hay un artículo que marca como un estudio específico para saber si las células de Kupfer están trabajando bien y si no hay un daño hepático. ¿Ese también se realiza o no? No lo metí aquí, pero lo leí. No, ese la verdad yo no lo había escuchado. Sí, de hecho, se No sé. llama estudio inmunohistoquímico, células seca, que son células de Kupfer, y anticuerpos policlonales. Bueno, algo Ah, así. el estudio inmunohistoquímico, pero eso es para saber las mutaciones en las células, Ok, ok. Bueno, entonces ese para no ver sé. la capacidad oxidativa. Ok, gracias. Bueno, entonces ese estudio no se anexa aquí. Entonces, bueno, en este cuadro, nosotros tenemos a un paciente, ¿no? Infección por virus de la hepatitis A. Puede tomar dos caminos. En este caso, el 70%, más del 70% va a ser en niños y más de incluso también del 70% va a ser en adultos. Ahora, si es en niños, vamos a tener una infección asintomática, pero también llega a presentar también pues el dolor de cabeza, el vómito, la diarrea, la ictericia y normalmente la recuperación va a ser espontánea. Como les había comentado en un principio, si entre mayor es la edad, mayor es la gravedad en los pacientes con hepatitis A. Entonces, la hepatitis A puede pasar asintomática y pueden pasar tres procesos. Uno, más del 99% va a tener una recuperación espontánea, menos del 1% va a presentar una falla hepática aguda, recordando lo que les había comentado, esto dependiendo si los pacientes tienen inmunodeficiencias, o menos del 10% va a presentar alguna complicación extrahepática, como viene siendo pues daño cerebral o algunos otros órganos. Y si es así, si el paciente llega a presentar una falla hepática aguda, lo más importante o lo primordial va a ser que se debe realizar un trasplante hepático, menos del 35%, o a su vez menos del 10%, pues estos pacientes llegan a presentar incluso la muerte. Ahora, dentro de la hepatitis aguda sintomática, entre el 10 y el 20%, perdón, va a presentar una hepatitis recurrente. Una de las complicaciones que leí era la colestasis prolongada. Esto se debía a que muchas veces los pacientes llegan a presentar, sí, una recurrencia a la enfermedad, pero son pacientes que tienden a tener, son pacientes que habían tenido una infección antes, pero no habían tenido como tal una recuperación notable. Y dentro del tratamiento, como tal, no hay un tratamiento específico para el virus de la hepatitis A. Lo más importante son las medidas generales, la hidratación que llega a presentar el paciente, el control de fiebre y el vómito. En este caso, si llega a presentar falla hepática, se puede progresar rápidamente, lo cual es necesario tener un cuidado intensivo y vigilar el tiempo de protombina, y en este caso no debe de ser alargado. Y ya como medida preventiva, la vacunación es lo más importante. Eh, bueno, dentro de la prevención, el método más eficaz para controlar la hepatitis A
y otras infecciones entéricas va a consistir en mejorar las medidas higiénicas y sanitarias y sobre todo el suministro de agua potable. Ahora, es fundamental seguir buenas prácticas higiénicas y sobre todo, bueno, el lavado de manos, la restricción de las actividades laborales, sobre todo a las personas que tienen, las personas que están enfermas y que trabajan en industrias donde se elaboran los alimentos. Y se debe advertir a quienes viajen a países en vías de desarrollo que solo deben comer alimentos cocinados adecuadamente y que deben de tener cuidado con las verduras crudas. Y bueno, aquí hay una pequeña nota que está en un artículo que dice, hiérvelo, cocínalo, pélalo u olvídalo. Esto con la finalidad de que no lleguen a presentar alguna infección por hepatitis A. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de la hepatitis A? No, compañero. Bueno, a continuación voy a hablar de la hepatitis D. Y la hepatitis D como tal, sí encontré información, pero es muy poca. Y de hecho aquí es un poquito más complicado porque, de hecho, creo que primero se debería de ver primero hepatitis B y después hepatitis D, porque la hepatitis D va a ser una enfermedad hepática que va a ser subsecuente a una hepatitis B. Entonces, no sé si quiera que le explique, profe, o... Bueno, no es de que sea subsecuente, Ok. sino que el virus de la hepatitis D necesita del antígeno de superficie de la hepatitis B para poder provocar la infección. ¿Cuántas diapositivas traes de la hepatitis D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, doctor. Supongo que vas a hablar de la hepatitis fulminante, ¿verdad? No, es que de hecho, precisamente cuando estuve investigando acerca de la hepatitis D, sí se habla de la hepatitis fulminante, pero ahí ya no me quedó claro si es una complicación de la hepatitis D como tal o es una complicación de la hepatitis B, porque en ambos... No, de la hepatitis D. Ok, eso ya no me quedó claro. O sea que tú también vas a exponer hepatitis B, pues empieza con hepatitis B. No, doctor, de hecho en el temario viene hepatitis A, D y después viene la B, mañana. Por eso, Pero tú vas a exponer, ¿no? La B. no, yo nada más A y D. ¿Y entonces quién va a exponer B? Creo que mi compañero Aarón. ¿Quién? Creo que mi compañero Aarón. Y ni siquiera está en la clase. No, pues no está en la clase. Pues entonces mañana lo das después de la hepatitis B. Y le dicen a Aaron que si no se presenta a la clase, el tema se va a dar por visto, ¿eh? Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. Bueno, mañana nos vemos entonces. Sí, doctor, que descanse. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.